Bienvenidos al mundo hípico que veo. Tengo que empezar por darles las más efusivas gracias a todos los que se han tomado la molestia de escribirme vía X o hacer sus comentarios en la cuenta de YouTube en el programa El Mundo que yo veo. La verdad que la sugerencia de temas a tratar ha sido muy diversa y muy enriquecedora porque me demuestra que el interés que hay por aprender muchas de las cosas y profundizar en temas relacionados con el hipismo es bastante grande. Como lamentablemente tenemos que ir haciendo las cosas poco a poco y en cierto orden, he escogido para el día de hoy uno de los más polémicos a lo largo de toda la semana a través de los distintos comentarios que se han venido haciendo por los medios de comunicación social relacionados pues con este programa, y ha sido un poco la posición general sobre las carreras que componen la triple corona en diversos países hípicos del mundo. La triple corona es una institución, si lo queremos llamar así, que ha sido durante una muy buena etapa del hipismo, diríamos que un siglo y más de un siglo en algunos países, el eje central bajo el que las grandes figuras hípicas eh, buscaban con anhelo eh, poder colgarse esa medalla como el máximo logro posible dentro de este maravilloso deporte que tanto nos gusta. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de los años 50, 60, en algunas partes del mundo, en otras después de los 70 y 80, ha comenzado un nuevo ciclo hípico, lo que implica que ha terminado evidentemente otro anterior, que ha tenido diversas fases en la medida que se ha ido extendiendo a lo largo del mundo y que de alguna manera ha alcanzado a una enorme parte de los países del continente americano en específico, comenzando por los Estados Unidos. Sus consecuencias se han hecho extensivas al resto de países americanos, incluyendo los sudamericanos y a todos aquellos del cono sur que forman parte del Blue Book categoría 1, que no es otra que eso que yo he venido en llamar con muchísimo respeto el huracán Wayne Lucas. Huracán que dejó no solamente cosas buenas, cosas raras, que un huracán deje cosas buenas, pero sí dejó evidentemente cosas buenas, pero como buen huracán trajo una serie de consecuencias que se han visto reflejadas después, poco a poco, con el paso del tiempo, y que han impactado fundamentalmente en el lugar donde el huracán pues se sacudió con más fuerza los cimientos hípicos que existían hasta que se presentó. Eh, Toda esta evolución de la cría que lleva a que haya hoy discusiones acaloradas, algunas muy ecuánimes, otras entre muchas personas sobre la conveniencia o no de seguir con los patrones que han forjado las triples coronas, vienen como consecuencia de ese inicio en el cambio de entrenamiento que produjo
un personaje de la importancia tremenda como la que ha tenido el recientemente, muy lamentablemente fallecido Wayne Lucas, y la obsesión que llevó a que el hipismo se basara fundamentalmente en la velocidad, tendencia que él traía por ser un entrenador Hall de la Fama en el mundo de los caballos cuartos de milla, y que al irrumpir con un éxito sin precedentes en la historia del hipismo norteamericano, en el sentido de que logró manejar y ser el primer, vamos a decir, mayorista del entrenamiento, en el sentido de que era el primero o uno de los primeros entrenadores que pasó a manejar caballerizas de cientos de caballos, caballerizas que estaban en distintos hipódromos y que él supervisaba con la asistencia directa de varios otros preparadores, que se convertían así en sus asistentes, pero que hacían que él evidentemente no podía estar en más de un sitio a la vez porque no tenía, como no tenemos ninguno de nosotros, el don de la ubicuidad. Entonces empezó la época con el avance también de los medios de comunicación aparejados a ella, de que alguien podía supervisar sin estar directamente en un lugar, pues distintas operaciones en varios sitios. Así tú podías tener 150 caballos o 160 caballos en entrenamiento, algunos en Nueva York, otros en Florida, otros en California, otros en Kentucky, etcétera, etcétera. ¿Qué traía eso como consecuencia? ¿O qué trajo eso como consecuencia? Primero, que al tener éxito en los resultados, comenzó a popularizarse ese esquema. Y ese esquema se empezó a popularizar a costa de que las carreras comenzaron a perder a lo largo todo esto de mucho tiempo y muy sutilmente, como nos pasa a los demás en nuestra vida, que todos los días nos vemos en el espejo en la mañana y nos vemos casi que iguales, pero resulta que han pasado luego 30 o 40 años y evidentemente no nos parecemos absolutamente en nada. Y hemos llegado, en el caso de el huracán Lucas, a este hipismo que tenemos hoy en día en los Estados Unidos y que ha contagiado por el poderío que tiene debido a que indiscutiblemente, mírese cómo se mire, los Estados Unidos son uno de los países con uno de los hipismos más importantes del mundo, entre otras razones, porque es uno de los que más dinero reparte en premiaciones, en cantidad de carreras, en producción de caballos, que permean desde el volumen de apuestas, pasa por las premiaciones y a su vez ese reparto de esas premiaciones que no van solamente al dueño del caballo, sino las participaciones de los entrenadores, jinetes, veterinarios, caballerizos, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo americano comenzó a transportarse primero a los países vecinos, y ellos son sin duda, de alguna manera, Canadá, toda la cuenca caribeña e inclusive después hacia el sur del continente, donde el caballo americano comenzó a ser importado desde el cono sur como semental, y ese caballo empezó a traer una genética que iba de acuerdo a la manera como se estaba criando, porque la cría evolucionó en los Estados Unidos hacia el lograr esos caballos que pudieran alimentar a los grandes studs
que estaban en poder de entrenadores que se habían a lo largo de todos estos años adherido a estas políticas de debutar caballos muy precoces, muy veloces y a priorizar la velocidad y la precocidad por sobre la durabilidad y el fondo. Y nos hemos encontrado a la vuelta de los años 70 a hoy en día, los años 20, de que tenemos un hipismo totalmente diferente. Países afectados por esto, todo el continente americano, yo diría que sin excepción. Los países del cono sur antes importaban sementales y sangre europea, especialmente la que provenía de la Gran Bretaña, de Irlanda, y durante mucho tiempo los caballos sureños fueron famosos, muy exitosamente exportados a los Estados Unidos. Hubo cantidad de caballos importantísimos, chilenos, argentinos fundamentalmente, algún uruguayo y algún peruano, también brasileños, que ganaron importantes carreras en los Estados Unidos y yeguas extraordinarias. Todas ellas al final traían sangre europea. Desde el comienzo que la importación comenzó a centrarse en sementales que provenían ahora de este nuevo modelo de cría en los Estados Unidos, pues también toda nuestra hípica sureña se vio de alguna manera afectada por las consecuencias de criar para la velocidad, para la precocidad. Ustedes me dirán que hay grandes carreras en milla y media tradicionales, por supuesto. Eso no lo vamos a negar. Estamos hablando de la regla, no de las excepciones. En fin, ¿qué pasa? Que en los Estados Unidos está tan absolutamente de moda y como discusión de todos los días la necesidad de cambiar el esquema de la triple corona. Bueno, en que no se producen caballos hoy en día que puedan correr exitosamente en un lapso de apenas 5 semanas, ¿verdad? Las 3 carreras que forman parte de la triple corona americana. Inclusive hay quienes ya están planteando el hecho de que la última de ellas modificara su distancia de la milla y media. No sé si por una distancia similar a la del Derby, que es la primera, o a cuál otra distancia que puedan escoger, porque milla y media les parece excesivo para que un caballo las corra en 5 semanas, pasando por el segundo peldaño. Pero bueno, no vinimos a hablar específicamente del caso de los Estados Unidos, sino que el tema que principalmente yo quiero que lo piensen como hípicos es que en esta vida todo evoluciona. Hemos visto muchos deportes de enorme interés y de enorme popularidad, como el béisbol en cierta zona del mundo, el fútbol, que es tal vez el más internacional de todos, cómo han ido cambiando a lo largo de los años el sistema de juego, las reglas, se han ido adaptando a una serie de situaciones novedosas, modernas, y han tenido la sabiduría, el buen tino, el buen olfato, la buena gerencia de planificar a corto, mediano y largo plazo. Y hay largos plazos que de repente se convierten en cortos plazos y ya estaban previstos y preparados y se aplican. Así vemos pues todos los cambios que se han introducido en las reglas de juego, como digo, que son apreciables en el béisbol,
el bateador designado, eh, la regla que tuvimos una liga americana durante un tiempo donde el pitcher bateaba y luego en la nacional donde no, o viceversa. En fin, ustedes entienden a lo que me refiero. La regla ahora de que no se alarguen los partidos y si hay un extra inning, hay un hombre en segunda, automáticamente duran, no duran, se modifican, no se modifican, en fin, el hipismo está en este momento en eso. Porque hay una parte del mundo criando caballos de una manera y otra parte del mundo criando caballos de otra. La parte que nosotros vemos con más relevancia, que es la que por nuestro uso horario, pues evidentemente a todos nos agarra en las horas más lógicas y hábiles para disfrutar, es en toda América. Y toda América se está planteando esta disyuntiva, que se plantean también en los Estados Unidos hoy. Es difícil referirse aquí a las hípicas particulares de cada país, pero entendemos que entre otras cosas, aquellos hípicos que no lo saben, no en todos los países hípicos del mundo la triple corona significa lo mismo, ni lo integran carreras similares. Hay hipismos que son realmente muy particulares en esa falta de armonía internacional y realmente no existe un patrón uniforme. Ahí en nuestra América tenemos en Chile una triple corona que se corre mezclada en el césped, la grama o el turf, como se diga en cada uno de sus respectivos lugares, y la arena o la tierra. Las distancias también varían según los países. Tenemos países que tienen, como Japón, por ejemplo, una triple corona cuya primera carrera es en 2000 metros, muy similar al Kentucky Derby. Su segunda carrera es en milla y media, muy similar al Derby en Epsom. Y su tercera carrera es en 3000 metros. Es la que de alguna manera permanece hoy en día apegada a los sistemas de cría tradicionales del siglo XX y del siglo XIX, donde no había pasado el huracán, donde se entrenaba caballos para que duraran en el tiempo, para que corrieran distancias superiores a la milla y un cuarto y que brindaran espectáculo no solamente a los 3 años, sino que luego pudieran seguir brindando lo mejor de su campaña a los 4 y a veces hasta los 5 años, cuando eran caballos maduros, tema que ya lo hemos conversado aquí sobre la equivalencia de lo que significa ser un caballo de 4 años o de 5 años por sobre un caballo de 3 años y de 2. Y así hay buena parte del mundo que ha evolucionado a tener triples coronas en distancias que realmente enfocan de alguna manera no esa velocidad semifondo y fondo que era el origen de la madre patria hípica, que es la Gran Bretaña y sobre todo Inglaterra dentro de la Gran Bretaña, que era esa velocidad que implica la milla en recta en Newmarket, la milla y media de Epsom y después los casi 4000 metros para hablar en cifras que nosotros nos entendemos mejor que en las millas, yardas y demás, que sería el Saint Leger. Pero ¿qué ha ocurrido en la práctica? Que esa triple corona europea en Inglaterra simplemente no se corre porque ningún caballo está criado hoy en día
en términos comerciales para las carreras que superen la milla y media del Derby. Entonces, el Sign Layer realmente ni siquiera lo disputan los principales caballos de la generación. Y el último que lo intentó, que fue el caballo Camelot, hace ya unos cuantos años, es hoy en día uno de los padrillos estelares, muy raro que se ha salvado en la caballeriza de Coolmore de no ser destinado, una vez que terminó su campaña, a semental para las carreras sobre obstáculos, que como ustedes saben se denominan National Hunt. Todos los demás, o casi todos los demás ganadores del Derby inclusive, han terminado como sementales de esa naturaleza. Por lo tanto, el mundo entero hípico tiene hoy en día sobre la balanza el seguir o no con unas triple coronas tradicionales, que ya no aportan realmente nada importante o trascendente que no sea simplemente esa gloria efímera de haberla ganado, pero que no dejan luego consecuencias en el largo plazo. La gente prefiere un retorno de sus inversiones hípicas rápido y un sistema de entrenamiento en los caballos que permita que haya una gran rotación. No quisiera terminar hoy esta charla sin mencionar a mi querido país, en concreto Venezuela, quien por primera vez ensaya este año una nueva triple corona, donde se han recortado las distancias a milla, después a 1800 metros, que vendría a ser el equivalente de los 9 furlongs medidos en términos del sistema métrico decimal, equivalencias, y cuyo último paso será en milla y un cuarto, que son 2000 metros. Todas las razones que he mencionado que son válidas para que en otros países la realidad del hipismo lleve a plantearse reformas en las distancias y en el espacio de tiempo entre una carrera y otra, son perfectamente válidas en Venezuela. Y dado que se está atravesando una crisis en el volumen de cría, en el volumen de que estamos criando muy pocos caballos en relación a los que criábamos hace años, y esperamos que en el corto plazo todas las medidas que se tomen contribuyan de alguna manera a que se pueda recuperar toda esa fuerza de la cría venezolana, y permita mantener una triple corona exitosa con un volumen de participación importante. Mientras eso sucede, pues cambió el hipismo también, al igual que ha cambiado en todas otras partes del mundo. Los sistemas de entrenamiento venezolano no difieren de todos aquellos en los que hubo la influencia total que trajo el huracán del que hemos hablado, huracán que llegó en una época donde también, y eso no era atribuible a él ni mucho menos, ese huracán aprovechó circunstancias donde en el hipismo estaban permitidas cosas que hoy en día no lo están. Me refiero a la evolución que ha habido en el tipo de medicación preventiva y o curativa que se ha utilizado
en los caballos de carrera para proteger su salud en su beneficio, no siempre bien entendido por aquellos que lo han manejado, pero que hoy en día es preocupación principal de la Federación Internacional de Autoridades Hípicas, la famosa IFHA, quien no se cansa todos los años en su reunión de octubre en París, una vez que se corre el Arco de Triunfo, de indicar que el factor fundamental que hay hoy en día por el que debe velar toda hípica es por la salud y el bienestar del animal. La estrella en el hipismo es el caballo, por encima del jinete, del entrenador, del criador y de cualquiera que se quiera adornar alrededor de él. Esa es la estrella fundamental y es filosofía humana hoy imperante en todo el mundo, que el caballo debe ser protegido a toda costa de todo lo que le pueda perjudicar. Entonces, dicho eso, y como país que aplica nuestra querida Venezuela, al igual que el resto de los países del mundo, a pesar de que nosotros estemos ubicados en la categoría 2 del Blue Book Internacional, yo me he permitido el hacer esta mención especial porque se ha creado mucha polémica, al igual que en otras partes, sobre la modificación de la distancia en mi querido país. Yo creo que las circunstancias están dadas para evolucionar, para dar pasos hacia adelante, y cuando uno se equivoca, rectifica. Y siempre tiene oportunidad de deshacer algo que no esté bien hecho o que las circunstancias demuestren que es así. Por lo tanto, yo me confieso favorable a la revisión absoluta en todas partes del mundo de las distancias en las cuales se están corriendo las distintas triples coronas, que varían, yo diría que más que sustancialmente, de una parte a otra, y que entraríamos en un tema larguísimo si nos podemos analizar una por una. Así es que, mis amigos, yo creo que este es un tema de reflexión de cada uno, no es un tema de facto que tiene una respuesta, 2 más 2 son 4, no, es un tema simplemente de opinión, pero importante porque trae consecuencias a largo plazo en el total de las carreras en general. Me despido hasta la próxima con un gran placer. Espero que lo disfruten.